Ahora Flor sí, Pablo buenos días. ahora sí estamos. Flor Pablo Sí, San ya se Martina. arregló el problemita. Sí, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros, tratando de comunicarnos con los principales líderes de los partidos políticos participantes en estas elecciones generales, sin duda, que son elecciones sui generis, ¿no? Y ahorita con usted hemos tenido el problema de la conectividad, el Sí problema de es. la conectividad que sin duda perjudica en el aprendizaje de todos nuestros niños, de todos nuestros jóvenes. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos, con todas las que nos están viendo en este momento, escuchando, por esta oportunidad de presentar nuestras propuestas, presentarnos nosotros mismos, que nos puedan conocer, especialmente todos nuestros paisanos ancachinas, que están, bueno, en Lima y en todo el país. Yo agradezco mucho esta oportunidad. Sí, le estaba preguntando el tema educativo porque, discúlpeme el término, como diría pues Marta Hildebrand, porque es su caucao, el tema educativo caucao, y tanto a Sonia Rodríguez como al que habla, nos interesa bastante el tema educativo porque los dos somos hijos de maestros. Ah, Y en su mire. oportunidad mis padres han sido chacramaestros, como muy despectivamente a veces se quiere decir, pero la importancia de la educación en un país, sin duda, tenemos que darle el valor que se merece. Así es, como ustedes han visto por propia experiencia de vida, para mí pues la educación, y creo que todas las familias lo saben, ¿no? Cuando uno piensa en sus hijos, quiere darle una buena educación, los padres dicen, la mejor herencia que te puedo dar es la educación. Y bueno, yo en mi propia experiencia, como les digo, he visto cómo viniendo de un pueblo, de San Marcos, yo vivo ahí, mi familia está ahí, mis papás viven en este momento ahí en Milwish, podemos avanzar, ¿no? Yo estudié en un colegio público, siempre en la universidad pública, pero se han dado esas oportunidades que lamentablemente todavía no son para todos. Y ahí nosotros tenemos varios planteamientos, más ahora con la pandemia, ¿no? La educación no es un tema que ahora veamos las dificultades que hay, que sean de ahora, ¿no? Ya vienen de décadas y creo que lo que esta pandemia nos enrostra es que no podemos seguir esperando, que no podemos seguir esperando. Esta semana salió unos datos del Ministerio de Educación, 500.000 de niños no se han matriculado. Imagínense, no los que no se han conectado o los que de repente no están aprendiendo, que ese también es un problema, sino no se han logrado matricular, sí, ya están fuera del sistema educativo. Y tenemos que asegurar que aquellos que están, que han entrado un día sí, un día no, o que no han podido tener las facilidades de comunicarse con sus profesores y no están aprendiendo, lo logren. Esas son nuestras prioridades en este momento, porque ahorita las cosas hay que verlas en el corto plazo y en el mediano plazo. En el corto plazo es que los estudiantes que se han ido, tanto de la educación básica como de la educación superior, regresen, porque se han ido por situaciones de pobreza, de no conectarse, de dificultades varias. Y los que están puedan aprender. Y para eso nuestra primera propuesta de llegar al Congreso y de llegar al gobierno es declarar en emergencia la educación. ¿Para qué? Para poder hacer las compras, por ejemplo, de las tablets de manera más rápida. Ahora, ¿por qué demora? Porque se está comprando como si no hubiese emergencia, con los procedimientos regulares que toman un año, año y medio, y eso tiene que cambiar. Y por supuesto, descentralizar la educación, pero descentralizar, como bien decía también Kluber Aramburu antes que me antecedió, también candidato de nuestro partido, descentralizar sí, pero con control, con supervisión, con fiscalización, porque lamentablemente otro de los males en nuestro país, en nuestra región y en las regiones en general es la corrupción. Entonces tenemos que declarar en emergencia, tenemos que descentralizar con fiscalización, tenemos que incrementar el presupuesto. Pero hay regiones como Ancash, por ejemplo, mi propio distrito San Marcos, donde tenemos el recurso del canon y tenemos que hacer modificaciones. ¿Para qué? Para que el recurso del canon se pueda usar más en educación, porque uno podrá invertir en muchas cosas, pero en el largo plazo lo que tiene un impacto en nuestra propia vida, en la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro departamento y nuestro país, es la educación. Necesitamos más profesionales, más técnicos, más emprendedores en Ancash. Nuestra región tiene, miren,
tenemos desde la costa, ¿no? La sierra, diferentes pisos ecológicos, la biodiversidad, el turismo, que tanto nos acompaña, pero necesitamos potenciarlo más. ¿Cómo se potencia más? Por supuesto, con apoyo del Estado, con la asistencia técnica, pero necesitamos gente. El mejor canon que pueda tener Ancash no está en la minería, está en las personas que tenemos que formar. Esa es nuestra visión en el Partido Morado. Es un partido cuyo eje central de desarrollo es la educación. Y el segundo eje es para sacar adelante la economía, es la agricultura. Por eso es que se conectan, porque no es que la agricultura y toda nuestra oportunidad productiva que hemos, el turismo, en general todo lo que tenemos en Ancash no puede ir desconectado de la educación. Tenemos que formar a nuestros adolescentes, por ejemplo, en carreras técnicas, que es otra propuesta que tenemos. ¿En qué carreras técnicas? En las que necesite Ancash, de acuerdo a cada región, más técnicos en institutos. Queremos crear filiales de las universidades licenciadas, de las universidades públicas licenciadas. ¿Para qué? Para que vayan más jóvenes a la universidad y a los institutos. Ese es nuestro planteamiento. Para nosotros, estos 5 años de gobierno, nuestra promesa está en más y mejor educación pública. ¿Por qué? Porque es ahí donde puede estudiar la mayoría de las personas. Lamentablemente, por años hemos crecido en la educación privada y hemos descuidado y ha sido en desmedro de nuestra educación pública y eso tiene que cambiar. Doctora, efectivamente es cierto, el tema de educación es importantísimo para el desarrollo de cualquier gobierno, pero también hay otros puntos, usted quizás lo ha podido ver cuando ha estado en el Ministerio de Educación, en el cual pues ha habido la problemática completa. En la vicepresidencia va a haber un tema más amplio, ¿no? Y en los últimos meses hemos podido ver el tema del sector salud, que también es importantísimo, y otro de los puntos es el tema de la inseguridad ciudadana, que está azotando terriblemente a nuestro país. En ese sentido, ¿cuáles serían las propuestas que plantea el partido que se representa? Mire, primer eje, educación. Segundo, salud. Por la pandemia, como bien dice, la vacunación para nosotros es central. Tenemos que al 31 de diciembre, ese es nuestro compromiso, vacunar a los adultos mayores de edad, mejorar el servicio de atención en las postas con más medicamento, más personal. Lamentablemente eso está registrado. O sea, no tenemos la cantidad de personal necesario para atender a toda la población y eso tenemos que corregirlo. Esas son nuestras prioridades junto con la reactivación económica y por supuesto el tema de la seguridad. Nosotros tenemos un plan liderado por Susel Paredes de reforma de la Policía Nacional. Pero es una reforma pensada en un sistema de seguridad ciudadana donde hay participación de los gobiernos locales, de los serenazgos, pero principalmente fortalecer la policía. Por ejemplo, cuando uno va a una comisaría, ¿qué ve? Ve a los policías que también están haciendo trabajo administrativo. Bueno, nosotros consideramos que los policías deben estar en las calles ayudando a cuidarnos y generando ese cordón de seguridad y tenemos que incrementar personal civil dentro de las comisarías para hacer trabajo administrativo. Entonces, ¿para qué? Para que nuestros policías puedan estar haciendo el trabajo para el cual han sido formados, que es darnos seguridad. Lo otro es, tenemos también pocos policías y ver en las regiones, tenemos que ampliar la formación policial, pero una formación policial renovada, una formación policial que tenga como ejes de formación también el tema de los derechos humanos, el tema de interculturalidad tan importante en nuestras regiones, que puedan nuestros jóvenes de la región entrar a las escuelas, tanto de oficiales como de suboficiales, pero para eso necesitamos ampliar también el número de vacantes, dependiendo de las regiones que necesitan al personal policial. Son algunas de las propuestas que estamos planteando, pero la seguridad, sobre todo en las ciudades como Huaraz, como Chimbote, cuanto más grandes son las ciudades, en realidad tenemos más necesidad de seguridad, pero también la base de todo esto es educación, porque si no vamos a seguir poniendo más cárceles, poniendo más represión y tenemos que trabajar a la par. En la parte, por supuesto, ya de atención a la delincuencia, la parte preventiva, que es tan importante, y la educación para prevenir. Por ejemplo, ahorita ya tenemos conocimiento y hay un programa bien interesante liderado por el Ministerio del Interior, que es Barrio Seguro. Barrio Seguro lo vamos a incrementar. ¿Qué es Barrio Seguro? Identificar con anticipación estos grupos de adolescentes, de jóvenes que están iniciándose en prácticas delictivas. ¿Y qué se hace? Actividades deportivas, actividades culturales, educativas, se le da alternativas, trabajo con sus familias, trabajo comunitario. ¿Para qué? Para prevenir llegar a esa situación de delincuencia. Por eso es bien importante tener
en seguridad, no solamente la parte ya de atención directamente a la delincuencia, sino sobre todo la parte preventiva, que es donde están ahí nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y creo que ninguna familia pues desea que sus hijos terminen en la mala vida, y para eso hay que tener mucha prevención, y es parte de nuestras propuestas. Doctora, para complementar en los casos vemos que el problema para todos este tipo de situaciones que ha planteado es el tema de recursos económicos. ¿Se va a plantear o se está viendo la posibilidad de repente realizar una reforma en la asignación de recursos a los diferentes sectores? Sí, por un lado, nosotros sabemos, educación necesita más, salud necesita más, seguridad necesita más. ¿De dónde sacamos esos recursos? Nuestro planteamiento es, por un lado, como bien señalas, priorizar, gastar mejor, estar atentos a que la plata no se vaya en corrupción, que es otra forma también como se desvían los recursos. Pero nosotros estamos planteando una reforma fiscal, una reforma tributaria. Por ejemplo, por años las universidades privadas no han pagado impuestos. Por eso están tan preocupados por llegar pues al Congreso para seguir defendiendo sus intereses y sus leyes. Nosotros estamos planteando la revisión de las exoneraciones. Hay algunas seguramente que promueven la ciencia, que estarán bien, que habrá que dejarlas, pero la primera exoneración que vamos a eliminar es la exoneración que tienen las universidades privadas, porque tienen que pagar impuestos así como lo hace cualquier vecino, cualquier señor, cualquier señora que tiene un pequeño negocio. Así es que esa es la forma como también vamos a incrementar. Y por supuesto, tenemos que mover la economía, tenemos que reactivarla. Y para eso es tan importante pues la vacuna, para volver a la presencialidad, para volver a activar, no solo parcialmente, sino de manera más extendida, servicios como turismo y todo el tema comercial que es tan importante para la reactivación económica. Doctora Flor Pablo, una de las principales fortalezas que tiene el Perú, que tiene nuestro país, es la diversidad cultural. Eso se lo planteo desde esa manera, porque los provincianos, como usted ha hablado de seguridad, y el tema de materia de seguridad se trabajó muy bien hace muchos años en Caraballo, de donde usted ha vivido o vive. Entonces, el tema de diversidad, de identidades, interculturalidad, es importante para establecer políticas públicas de gobierno. Lamentablemente, se plantea al estilo Lima, al estilo Miraflores, al estilo San Isidro, al estilo La Molina, y el Perú no es así. Vamos nomás Huaraz y su pueblo y San Marcos, somos diversos. ¿Qué es lo que plantea el Partido Morado a fin de que haya esa integración, que la interculturalidad, como usted lo dice, se respete, que las identidades se respeten? ¿Qué es lo que plantea el Partido Morado? Mire, la interculturalidad es un sello, la diversidad es un sello nuestro como peruanos. Nosotros somos fruto de una mezcla de culturas, ¿no? De esas fusiones que de repente donde más nos sentimos orgullosos es en nuestra comida, pero no solo ahí se ve, sino en nuestro idioma, en nuestro quechua, en todas nuestras manifestaciones culturales. Pero lamentablemente no hemos construido nuestra identidad de cara a nuestra diversidad, sino más bien tratando, ¿no?, de buscar quién es mejor que otro. Y eso es algo que tenemos que corregir, y para nosotros el punto donde tenemos que partir es la educación. Por eso nosotros creemos en una educación con enfoque intercultural, sostenible, de derechos, el enfoque de género, para ver igualdad entre hombres y mujeres, respeto a todas las diversidades. Ese es nuestro planteamiento. Pero eso lo vamos a ir logrando poco a poco, porque todos alguna vez, yo recuerdo, yo llegaba a Lima cuando tenía 6 años hablando quechua. ¿Y qué te dicen inmediatamente? Ahí llegó la serranita, esto y tal y cual cosa. Igual en nuestra tierra la discriminación es muy fuerte. Ahí yo tuve, gracias a Dios, mi papá que siempre nos decía, miren, la diferencia entre ustedes y ellos es que ustedes hablan 2 idiomas, ellos solamente uno. Mire, para levantarnos la moral, lo que hacía mi padre, y nos iba haciendo sentir orgullosos pues de ser ancachinos, de ser quechohablantes, de comer nuestro tocush, de tener nuestras costumbres, de querer y apreciar y valorar a nuestros abuelos, a nuestros padres, no sentirnos avergonzados. Pero eso no puede venir solo de casa, tenemos que trabajarlo en los colegios, pero como usted bien señala, por ejemplo, la currícula, hay una currícula nacional, pero esa currícula tiene que hacerse a nivel regional, a nivel local, porque si bien en Ancash también hay una identidad de ser todos ancachinos,
pero una cosa es Pomabamba, otra cosa Piscobamba, Recuay, Huari, Chimbote. Cada uno tenemos nuestras costumbres, tradiciones y nuestra idiosincrasia que nos da identidad. Ese componente para nosotros es muy importante, porque solamente el día que cada uno de nosotros, ahora estamos hablando de los ancallinos, pero póngase a pensar nuestros colegas, compañeros ciudadanos de la selva o de diferentes regiones, el día que cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos de dónde somos, de la tierra donde han nacido nuestros padres, nuestros abuelos y todo lo que significa nuestra cultura, ese día nos vamos a poder relacionar con los otros con sentido de igualdad, porque acá no se trata de sentirnos más, menos, sentirnos menos que los otros. Entonces, para nosotros el tema cultural, y además pues como ancallina, como persona que ha vivido directamente también estas experiencias, es muy importante. Necesitamos avanzar a una educación de buenas personas, de buenos ciudadanos, y para eso es tan importante el tema de la interculturalidad, también del enfoque sostenible, de derechos, y como digo, una serie de enfoques que al final, ¿cuál es su paraguas? Una educación ciudadana, una educación donde nos sintamos en igualdad de condiciones y oportunidades y derechos y también de responsabilidades. Entonces, ese es nuestro eje, comenzar desde los más pequeñitos y seguir avanzando, pero como también tenemos que formar a los operadores de diferentes ministerios. Imagínense, y le voy a contar una anécdota, un día me voy a hacer llevo a mi abuelita, me voy a visitarla, y la llevo a la cultura chavín. Digo, abuelita, vamos a pasearnos para que tú conozcas nuestra cultura. Mira, viviendo cerca nunca había visitado la cultura chavín con un guía, ¿no? Y le pregunto al guía si nos podía hacer en quechua. Y me dice, no, solo hacemos en castellano. No, le digo, pero hágame en quechua. Y como no aceptó, le dije, no importa, hágalo en castellano, acá nosotros le vamos explicando en quechua a mi abuelita. Vio tanta la familiaridad de que todos ya hablábamos en quechua, que el guía también resulta que sí había hablado quechua. Era de la zona, comenzó a hablar en quechua. Imagínense cómo hay pequeñas trabas que hace que nos sintamos un poco avergonzados, cohibidos de nuestra lengua materna, que es nuestra mayor identidad, ¿no? Entonces creo que esas son aspectos que tenemos que reivindicar poco a poco, y se trata justamente, como lo decía antes, de sentirnos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos, de nuestras raíces, porque solo así podemos proyectarnos hacia los otros. Así que yo le agradezco mucho su pregunta, porque creo que a veces, ¿no? En general, en el país, no solo los ancallinos, ¿no? Quienes hablamos una lengua materna distinta, decimos, no, creo que no, entiendo un poco, pero no hablamos. Ya hubiese querido yo que en Lima, cuando llegué, hablaran más gente el quechua. Gracias a Dios, mi profesor era caracino, en primaria en Lima. Bueno. Y gracias a él aprendí a hablar castellano, porque si no, no sé qué hubiera sido en mi vida en la escuela. Imagínense, en Lima, gracias a la suerte, recibí educación bilingüe, pero eso no puede ser suerte. ¿Cuántos niños que vienen de la provincia debieran acá también en Lima tener la oportunidad, si es que no manejan el castellano, de tener una educación bilingüe? Esas cosas tenemos que cambiarlo poco a poco y tenemos que seguir avanzando. Qué bueno que esté cambiando, está cambiando, doctora, está cambiando, incluso ahora ya las tesis o las sustentaciones ya se están dando en quechua, ya hay en el quechua. Antes en la universidad acá en Huaraz, por ejemplo, en la UNASAM, decían un idioma adicional, pero cuando algún alumno le decía, yo sé el quechua, no, idioma adicional, no, ese es otro idioma. Lo que usted nos manifiesta es, por ejemplo, tener la suerte de hablar dos idiomas, el quechua y el castellano. Uno lo hablarás bien, el otro lo hablarás bien, mal, pero nosotros somos tan alienados en el país que cuando viene un extranjero y nos habla mal el castellano, qué lindo, le hacemos pasar, le abrimos la sala, lo convertimos de repente en un asesor personal y todo lo demás, cuando debemos de nutrirnos con las identidades como usted lo manifiesta. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista y yo le agradezco infinitamente. Sé que usted es maestra, nosotros somos hijos de maestros, Sonia es hijo de muy grandes maestros, yo soy hijo de maestros también, y como le dije en algún momento, chakra maestros, y a veces cuando yo le digo a mi mamá chakra maestra, ella se siente orgullosa porque ella dice que en Atipayán, donde trabajó, en tal escuela en Carasbamba donde trabajó, aprendió mucho más que en la ciudad. ¿Algún mensaje final, doctora Flor Paulo, para todos los ancallinos? Bueno, quisiera dar un mensaje en primer lugar a los maestros, a las maestras, ¿no? Yo creo que en Ancash tenemos una tradición muy fuerte con la educación. Miren, nosotros tenemos cantidad de maestros y maestras en Ancash, gente muy dedicada, como usted señala, de historia de su señora madre.
Sonia con su familia, con sus papás igual, y así, ¿no? Hay historias muy, muy dedicadas y creo que en este momento, más que nunca, los maestros, las maestras son los que van a asegurar que no se pierda el futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Hoy día la pandemia está quitando la vida de cuántos seres queridos, pero ¿qué puede pasar en educación si no hacemos las cosas bien en este momento? Puede pasar la pérdida de capacidades, la pérdida de futuros, la pérdida de proyectos de nuestros hijos, y eso no hay que permitirlo. Y los maestros son un factor clave, fundamental, principal para todo cambio en la educación. Así es que mi respeto, mi reconocimiento para ellos, decirles que vamos a seguir trabajando en la mejora remunerativa. Ellos lo saben, yo cuando he sido ministra, durante 2 años consecutivos ha habido aumento al piso salarial de 200 soles, en la medida de las posibilidades, porque como otros partidos ya están diciendo cantidades, nosotros no decimos porque nuestra economía está muy golpeada. Pero la gente que conoce mi trabajo sabe que siempre he trabajado en beneficio de los maestros y lo voy a seguir haciendo. Y también un mensaje a todos, y miren bien por quién votar. No nos dejemos llevar, votemos por un partido joven, un partido honesto. Primera bancada tenemos ahorita en el Congreso. Gente correcta, gente que está trabajando bien. Ese es el Partido Morado. Antes ustedes estuvieron escuchando a mi colega, a mi compañero Kluber Aramburu, un profesional, un abogado también, como nosotros, que ha salido de abajo, como hemos salido los provincianos. Les pido votar por nosotros, marcando las 3 M's del Partido Morado. No se van a arrepentir, y la verdad yo hoy día pasa y pa Kushishmika y Gagampuna Paísanos. Así es que vota ahí Partido Morado, pa. Muchas gracias, y todos el 11 de abril a votar las 3 M's del Partido Morado. Muy contenta de estar hoy día con ustedes, compartiendo este espacio. Y informarnos es lo importante, y un mensaje a los indecisos: no dejen que el voto se decida en la cola, o ya qué importa, a ver por quién va a votar mi vecino. No, hay que votar con convicción, porque alguien nos va a gobernar, y ese que nos gobierna va a decidir sobre la vida de nuestros hijos. Elijamos bien, elijamos por el Partido Morado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces la doctora Flor Pablo Medina, candidata a la vicepresidencia por el Partido